Nuestro Dios es un Dios de revelaciones y nos ha dejado su palabra profética, la cual, si somos sabios, estaremos muy atentos, porque esa palabra profética es como una antorcha que nos alumbra en la oscuridad hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Cuando escudriñamos las escrituras desde Génesis y a través de los profetas, encontraremos uno de los principios más importantes. Este principio aparece en los Salmos, por todo el Nuevo Pacto, en particular en el libro de las Revelaciones. Me refiero al principio de la redención. Si la iglesia, como cuerpo de Jesús, quiere entender su fe, si quiere percibir correctamente la obra de Jesús, el Mesías, si quiere comprender la esperanza de gloria reservada en Cristo, necesita conocer el principio de la redención. El principio de la redención se halla a través de toda la Escritura. Hoy vamos a escudriñar uno de los libros en el cual podemos encontrar un entendimiento adecuado de lo que es la redención. Lo más probable ya usted lo conozca, pero si usted no lo conoce, hoy lo conocerá. Me refiero al libro de Ruth. Se llama Ruth la Moabita. Un libro de solo 4 capítulos en los cuales nos adentraremos y descubriremos principios referentes a nuestra redención. Este libro de Ruth es muy importante y a través del libro de Ruth encontraremos principios que sientan las bases para que podamos tener un mayor y correcto entendimiento de nuestra fe en nuestro Mesías Jesús. Vamos a encontrar al final del libro también que termina con una genealogía. Y en esta lista de nacimientos de personas que encontramos que inicia con una persona muy importante y termina con el rey David. Amén. Y esto es importante y siempre lo enfatizo para que la iglesia entienda que siempre que el rey David se menciona, debemos de pensar en el Mesías Rey, la simiente de Abraham, en el cual serán benditas todas las naciones, el cual por medio del Mesías, Jesús, la iglesia, el cuerpo de Jesús, ha heredado el trono de David y reinará sobre toda la humanidad. Si la iglesia de Jesús no tiene el conocimiento de esta verdad, de este principio establecido en las Escrituras, la iglesia no podrá ver manifestada la esperanza de gloria en ella. Es de suma importancia que esta verdad se enseñe en nuestras congregaciones. Nosotros, la iglesia redimida, de entre los hombres, como primicias para el Padre y para el Cordero, hemos heredado el reino de David por medio de nuestro Señor y Mesías, Jesús. Insisto, esta enseñanza debe de ser impartida por nuestros pastores y maestros en todas nuestras congregaciones. Ahora bien, el libro de Ruth presenta uno de los recursos más valiosos para ayudarnos a entender quién es el Mesías, a revelar para nosotros algunos principios bíblicos. Amén. Teniendo esto claro, vamos a iniciar nuestro estudio de hoy titulado Elimelech deja a Belén y se va a Moab. Esto es la primera parte y le invito a buscar su Biblia. Ábrala en el libro de Ruth capítulo 1. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro estudio bíblico de hoy. Como todos sabemos, vamos a estudiar el libro de Ruth
capítulo 1, y quiero empezar bien rapidito, pero no sin antes recalcar la importancia de que cuando nosotros estamos escudriñando un libro, una carta o lo que sea, debemos de tener siempre mucho cuidado con lo que vamos a leer y debemos de detenernos, debemos de mirar y analizar y buscar siempre el significado del texto. Esto es bien importante. Libro de Ruth, capítulo 1, y vamos a empezar rapidito con el verso 1. Aconteció en los días que los jueces juzgaban. Antes de proceder, es de suma importancia que nosotros conozcamos lo que pasó en ese tiempo de los jueces. ¿Qué aconteció o qué nosotros sabemos acerca de los jueces? Bueno, sabemos que el texto nos dice que en ese tiempo de los jueces, todo el mundo, y cuando digo todo el mundo me estoy refiriendo a la nación de Israel, dice que ellos vivían haciendo las cosas conforme en la manera en la que ellos entendían, haciendo las cosas conforme a su voluntad, conforme a su propia justicia, no conforme a la justicia del Dios que los salvó. Ellos veían la vida en una perspectiva diferente a como Dios tenía la perspectiva correcta. Hablamos, ¿verdad?, de una generación, como vamos a ver más adelante, que dice el texto que esa generación no conocía a Jehová. ¿Ok? Si prestamos atención a esta declaración, veremos algo. Dicen que esta gente trataban o vivían haciendo lo correcto delante de sus propios ojos. Es decir, que la justicia que ellos impartían eran su propia justicia. En la actualidad, el mundo no está lejos de esta verdad. Ellos actuaban en una manera anárquica, por así decirlo, en un sistema de gobierno donde no había ley. Y no era que no había ley, sino que olvidaron la ley. Cuando nosotros actuamos en nuestra vida, en nuestro sistema diario de vivir, actuamos tomando en consideración lo que yo entiendo que es correcto, haciendo las cosas conforme a mi propia justicia, nos vamos a encontrar con serios problemas. ¿Qué nos enseña la Escritura, amado? Si seguimos leyendo en el libro de Jueces, vemos que dice, pero hacían lo malo ante los ojos de Dios. Es decir, que a pesar de todo este pueblo estar viviendo conforme a su propia justicia, conforme a lo correcto delante de ellos, mirando la vida en una perspectiva propia, dice el texto, pero hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Y esto realmente nos enseña un principio bíblico muy importante, y es el siguiente: que nuestros caminos no son los caminos de Dios. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Es por esto que voy a decir, y se lo voy a decir con todo el amor que siento por ustedes, mis hermanos en Cristo. Cuando nosotros nos disponemos a hacer lo correcto por nosotros mismos, sin la revelación de Dios, sin la instrucción de Dios, terminaremos como este pueblo, haciendo lo malo, y al final, como dije anteriormente, nos vamos a meter en graves problemas. Y esta verdad yo me la aplico a mi vida. Entonces, cuando obres conforme a tu propia justicia, descubrirás que en la medida que sigues intentando hacer lo mejor de acuerdo con tu conocimiento limitado, solo acabarás metiéndote en más problemas. Dios no se agradará con tu conducta y por tanto habrá consecuencias. Y eso es exactamente lo que nos revela el texto de hoy en el versículo 1. Vamos a leer nuevamente el verso 1. Aconteció en los días que los jueces juzgaban. Luego,
Cuando leemos en el libro de Jueces, encontraremos la misma palabra exacta con la que inicia este libro de Ruth. Me refiero a la palabra ayah. Si lo dije incorrecto, el hebreo y yo tenemos un poquito de problema. Allá, que significa aconteció. Es decir, que cuando vemos acá el libro de Ruth, aparece aconteció, y cuando usted va al libro de los Jueces, aparece con la misma palabra allá. Aconteció que, y porque esta palabra ha sido escrita en ocasiones seguidas. Aquí la respuesta es simple, porque intenta unir las dos ideas. La de los Jueces, obviamente, porque sabemos que esta historia está dentro de la narración de los Jueces. Lo que nos revela es que esta historia ocurrió exactamente durante el periodo de los Jueces, donde todos vivían anárquicamente, ejerciendo su propia justicia. Debemos entender que la palabra de Dios está escrita de un modo que nos ayuda a entender lo que Dios quiere comunicarnos. Entonces, vemos que durante el tiempo de los Jueces, y esto inicia con la palabra aconteció, y luego esa misma palabra se repite en el libro de Ruth para ayudarnos a entender el resultado de lo que sucede cuando hacemos lo que creemos que es justo, lo que creemos que es correcto ante nuestros propios ojos. Entonces, dice la pregunta que debemos hacernos: ¿qué aconteció en ese tiempo de los Jueces en el tiempo de Ruth? Dice que hubo hambre en la tierra. Y aquí encontramos la primera simbología. Lo que voy a decir ahora lo recalco en la mayoría de los estudios bíblicos. El libro de Ruth, al igual que el capítulo 11 de Primera de Reyes, que estamos escudriñando acerca de las 700 mujeres, o de las 700 mujeres reinas y de las 300 concubinas de Salomón, el de Ruth, de igual manera, está cargado de figuras retóricas. El hecho de estar cargada con figuras retóricas no es indicativo de que toda esta historia es retórica, o que todas son simbologías, que todas son metáforas. No. Quiere decir eso que cuando encontramos en ellas estas figuras retóricas, el texto dentro del contexto literal no aplica. Claro que sí aplica. Hoy nos vamos a enfocar no tanto en el contexto literal, sino lo que quiero es que nos enfoquemos en el contexto espiritual, para que de esta manera podamos, o que la palabra pueda revelarnos el testimonio de Jesús, el cual es el espíritu de la profecía. Debemos obviamente, eso fue lo que el ángel le revela a Juan en Revelación, o en el libro de Apocalipsis 19:10, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora bien, la pregunta es: ¿cuál es el testimonio de Jesús? La redención. Y para poder discernir el testimonio de Jesús, esa redención en la Escritura, es necesario discernirla dentro de un contexto espiritual, dentro de esta narración literal. Recordemos que este libro nos revela principios de redención, o de la redención, y esa redención es la redención de nuestro interior, amados. De nuestro interior, de nuestro espíritu, de nuestra conciencia, de nuestra alma, de nuestra mente, la cual ha sido esclavizada por nuestra propia naturaleza humana. Por tanto, en este relato histórico, de acuerdo con lo que el ángel le revela a Juan cuando le confiesa que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, ese testimonio es el que este libro nos va a revelar por medio de su narración. Y es por esto que le exhorto a que estemos bien pendientes, a que cuando leamos estemos pendientes de todo lo que vamos a leer.
Porque, como dije, si dejamos pasar desapercibidas ciertas palabras que lo más probable tienen una simbología y también la numerología, si no estudiamos, si no escudriñamos ese nombre o ese número, podemos perder el sentido de lo que el texto nos quiere revelar. A través de este estudio también vamos a ir identificando pues todo lo que son metáforas, simbologías, claves teológicas y numerología también. Vamos a empezar discerniendo la primera simbología. Aconteció en los días que los jueces juzgaban que hubo hambre en la tierra. Simbología, la simbología aquí en este texto es hambre en la tierra. No hambre de pan, no sed de agua, sino hambre de la palabra de Jehová. Antes de entrar en esto, quiero decir algo importante. Los traductores bíblicos, con muchas frecuencias, en vez de lidiar con las dificultades que algunos textos nos arrojan, los traductores buscan suavizar ese texto. Pero el hacer esto no es lo correcto, ya que cuando los que estudiamos las escrituras nos topamos con ciertos versos difíciles y ese verso tiene un propósito. Yo como maestro no puedo simplemente darle el sentido que yo entiendo que ese texto debe de tener. Y de esta manera leerlo rápidamente y avanzar al próximo texto. Y esto estoy cansado de mirarlo en muchas clases en las que yo he estado, que pasamos por alto cuando algo es difícil, simplemente o le damos la interpretación que entendemos y soltamos el texto y brincamos al próximo. Si yo hago eso, amado, estoy siendo irresponsable con la palabra del Señor. En otras ocasiones he enseñado que cuando escudriñamos las escrituras, como le dije anteriormente, debemos de hacer un alto, de hacer un espacio y hacerlo con mucho cuidado. Estas frases que están redactadas de una manera muy singular como la que estamos viendo, tienen un propósito subyacente. Es nuestra responsabilidad detenernos en este texto, tomarnos el tiempo y, si es necesario, orarle al Señor pidiéndole o preguntándole qué tú me quieres decir a mí con esto. ¿Cuál es el propósito de este texto? ¿Cuál es el significado? Amén. Así que esto es importante. Estas son preguntas que nos abren la puerta a la revelación. Pero si simplemente queremos que todo venga claro y facilito, de modo que no tengamos ni siquiera que pensar mucho, que no tengamos que lidiar con el texto, que no tengamos que orar al respecto, sino que simplemente apropiarnos de una interpretación que alguien más dijo, que escuchamos por ahí, eso no nos va a ayudar a nosotros a madurar en el Evangelio. No nos va a ayudar a ser agradables a Dios, porque no estamos siendo responsables con el texto. Recordemos que es nuestra responsabilidad tener la correcta interpretación. Yo como maestro tengo la responsabilidad de traerle a ustedes, el pueblo de Dios, un estudio conforme a lo que la Escritura revela. Siempre en la Escritura, cuando veamos mencionarse hambruna, hambre, lo que el texto busca demostrar no es que es el desagrado de Dios contra su pueblo, su insatisfacción con la conducta de su pueblo, porque no estaban obedeciendo las instrucciones que Dios le había dado. Y en esta época en la que estamos viviendo, lo vemos también. Muchos de nosotros queremos vivir la vida sin obedecer las instrucciones, los mandamientos que están establecidos en la Escritura.
Muchas veces nosotros queremos darle la interpretación que nosotros entendemos. Y el texto, nosotros, es nuestra responsabilidad permitirle al texto que él mismo nos revele esa verdad. No lo que nosotros pensemos, no es lo que nosotros nos imaginemos. ¿Qué tú crees de ese texto? Ah, yo creo tal cosa. ¿Y tú qué tú crees? Y yo creo otra cosa. Y yo creo otra cosa. Y cuando venimos a ver, ya estamos hablando de que ninguno hemos logrado interpretar el texto porque no le permitimos al mismo texto que él se nos revele. Si analizamos nuevamente lo que dijimos acerca del tiempo de los jueces, donde todo el mundo actuaba conforme a su propia justicia en una anarquía, lo que el texto nos revela es que durante ese tiempo la palabra de Dios escaseaba. Por tanto, esa escasez de la palabra de Dios causa una hambruna espiritual. Entonces, el hecho de que en este tiempo de los jueces que hubo hambre en la tierra y en otras ocasiones esta tierra ya yo la he identificado y la he definido. Esta tierra dentro del contexto escritural y espiritual simboliza la mente del hombre, el alma, la conciencia. Lo que nos revela es que el ser humano carecía del conocimiento de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a buscar esto en el libro de Jueces. Busque Jueces 2:10. Y si no lo busca, pues mire, yo se lo voy a leer. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó, escuchen, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y cuando hablamos aquí de conocer, no es como ese conocer que nosotros tenemos en nuestra vida diaria, que a usted le presentan una persona y te dice encantado de conocerte, mucho gusto, esto, aquello, lo otro. No, cuando en la escritura habla de este conocer y mucho más cuando está relacionado con nuestro Creador, ese conocer lo que significa es que haya una intimidad, un conocimiento interior de ti, de Dios. Un conocimiento, que tú conozcas a Dios dentro de ti. Eso es conocerle. Es por eso que cuando en la Biblia habla de que el marido conoce a su mujer, por ejemplo, cuando dice que Adán conoció a Eva, lo que significa que Adán tuvo una unión marital con Eva. Fueron uno. Y es por esto que cuando decimos que nosotros conocemos a Dios, usted no puede decir que usted conoce a Dios si usted no es uno con Dios. Si usted conoce a Dios desde afuera, usted no lo conoce porque usted no es uno con Dios. Cuando no conocemos a Jehová, nuestra alma se muere de hambre. Necesita el pan de vida y ese pan sabemos que es nuestro Mesías Jesús. Ahora bien, tomando en consideración lo que el texto nos revela de la conducta y forma de vida de Judá viviendo conforme a su propia justicia, deberíamos de hacernos la siguiente pregunta. ¿Estoy haciendo yo lo que creo que es mejor? ¿Estoy haciendo yo lo que yo considero que es correcto? ¿O estoy obedeciendo los mandamientos, las instrucciones de Dios? ¿O estoy preparando o estoy prestando atención a las verdades de la Escritura y la estoy aplicando a mi vida? Y estas son preguntas que la respuesta, la única respuesta, se encuentra en usted. La respuesta se encuentra en mí. Esa es la pregunta. Cuando nos hacemos este tipo de preguntas, podremos evaluarnos. Debemos de examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Probarnos si Jesucristo está en nosotros. Recuerde que una de las en la teología de Pablo, uno de los principios que Pablo establece mucho es nosotros en Cristo. Nosotros en Cristo. Y él dice que debemos de probarnos si Jesucristo está en nosotros. Recuerden lo que dice la palabra de Dios.
el Mesías se manifestará. Es decir, que volverá. Y la Escritura dice que Él volverá para recompensarnos a cada persona de acuerdo con sus obras, ya sean buenas o ya sean malas. Ahora bien, ¿cómo el Señor evalúa nuestras obras? Esta evaluación, esta recompensa, debemos de discernirla conforme a lo que Pablo nos revela en 1 Corintios 3 y de igual manera lo que nos revela en 2 de Tesalonicenses 1:8. Obviamente yo no voy a explicar, no voy a analizar estos textos. Mi exhortación es que usted busque estos textos y usted mismo, utilizando la metodología, la hermenéutica correcta, usted debe de interpretar lo que Pablo nos quiere revelar por medio de estos dos textos. Busque el discernimiento espiritual. Si somos sabios, deberíamos recibir esas recompensas que el Señor nos tiene preparadas. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro estudio bíblico de hoy. Como todos sabemos, vamos a estudiar el libro de Ruth, capítulo 1, y quiero empezar bien rapidito, pero no sin antes recalcar la importancia de que cuando nosotros estamos escudriñando un libro, una carta o lo que sea, debemos de tener siempre mucho cuidado con lo que vamos a leer y debemos de detenernos, debemos de mirar y analizar y buscar siempre el significado del texto. Esto es bien importante. Libro de Ruth, capítulo 1, y vamos a empezar rapidito con el verso 1. Aconteció en los días que los jueces juzgaban. Antes de proceder, es de suma importancia que nosotros conozcamos lo que pasó en ese tiempo de los jueces. ¿Qué aconteció o qué nosotros sabemos acerca de los jueces? Bueno, sabemos que el texto nos dice que en ese tiempo de los jueces, todo el mundo, y cuando digo todo el mundo me estoy refiriendo a la nación de Israel, dice que ellos vivían haciendo las cosas conforme en la manera en la que ellos entendían, haciendo las cosas conforme a su voluntad, conforme a su propia justicia, no conforme a la justicia del Dios que los salvó. Ellos veían la vida en una perspectiva diferente a como Dios tenía la perspectiva correcta. Hablamos, ¿verdad?, de una generación, como vamos a ver más adelante, que dice el texto que esa generación no conocía a Jehová. ¿Okay? Si prestamos atención a esta declaración, veremos algo. Dicen que esta gente trataban o vivían haciendo lo correcto delante de sus propios ojos. Es decir, que la justicia que ellos impartían eran su propia justicia. En la actualidad, el mundo no está lejos de esta verdad. Ellos actuaban en una manera anárquica, por así decirlo, en un sistema de gobierno donde no había ley. Y no era que no había ley, sino que olvidaron la ley. Cuando nosotros actuamos en nuestra vida, en nuestro sistema diario de vivir, actuamos tomando en consideración lo que yo entiendo que es correcto, haciendo las cosas conforme a mi propia justicia, nos vamos a encontrar con serios problemas. ¿Qué nos enseña la Escritura, amado? Si seguimos leyendo en el libro de Jueces, vemos que dice, pero hacían lo malo ante los ojos de Dios. Es decir, que a pesar de todo este pueblo estar viviendo conforme a su propia justicia, conforme a lo correcto delante de ellos, mirando la vida en una perspectiva propia, dice el texto, pero hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Y esto realmente nos enseña un principio bíblico muy importante, y es el siguiente: que nuestros caminos no son los caminos de Dios. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y es por esto que voy a decir, y se lo voy a decir con todo el amor que siento
por ustedes, mis hermanos en Cristo. Cuando nosotros nos disponemos a hacer lo correcto por nosotros mismos, sin la revelación de Dios, sin la instrucción de Dios, terminaremos como este pueblo, haciendo lo malo y al final, como dije anteriormente, nos vamos a meter en graves problemas. Y esta verdad yo me la aplico a mi vida. Entonces, cuando obres conforme a tu propia justicia, descubrirás que en la medida que sigues intentando hacer lo mejor de acuerdo con tu conocimiento limitado, solo acabarás metiéndote en más problemas. Dios no se agradará con tu conducta y por tanto habrá consecuencias. Y eso es exactamente lo que nos revela el texto de hoy en el versículo 1. Vamos a leer nuevamente el verso 1. Aconteció en los días que los jueces juzgaban. Luego, cuando leemos en el libro de Jueces, encontraremos la misma palabra exacta con la que inicia este libro de Ruth. Me refiero a la palabra ayah. Si lo dije incorrecto, el hebreo y yo tenemos un poquito de problema. Ayah, que significa aconteció. Es decir, que cuando vemos acá el libro de Ruth, aparece aconteció, y cuando usted va al libro de los jueces, aparece con la misma palabra allá. Aconteció que, y porque esta palabra ha sido escrita en ocasiones seguidas. Aquí la respuesta es simple, porque intenta unir las dos ideas. La de los jueces, obviamente, porque sabemos que esta historia está dentro de la narración de los jueces. Lo que nos revela es que esta historia ocurrió exactamente durante el periodo de los jueces, donde todos vivían anárquicamente, ejerciendo su propia justicia. Debemos entender que la palabra de Dios está escrita de un modo que nos ayuda a entender lo que Dios quiere comunicarnos. Entonces, vemos que durante el tiempo de los jueces, y esto inicia con la palabra aconteció, y luego esa misma palabra se repite en el libro de Ruth para ayudarnos a entender el resultado de lo que sucede cuando hacemos lo que creemos que es justo, lo que creemos que es correcto ante nuestros propios ojos. Entonces, dice la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué aconteció en ese tiempo de los jueces en el tiempo de Ruth? Dice que hubo hambre en la tierra. Y aquí encontramos la primera simbología. Lo que voy a decir ahora lo recalco en la mayoría de los estudios bíblicos. El libro de Ruth, al igual que el capítulo 11 de Primera de Reyes, que estamos escudriñando acerca de las 700 mujeres o de las 700 mujeres reinas y de las 300 concubinas de Salomón, el de Ruth, de igual manera, está cargado de figuras retóricas. El hecho de estar cargada con figuras retóricas no es indicativo de que toda esta historia es retórica o que todas son simbologías, que todas son metáforas. No. Quiere decir eso que cuando encontramos en ellas estas figuras retóricas, el texto dentro del contexto literal no aplica. Claro que sí aplica. Hoy nos vamos a enfocar no tanto en el contexto literal, sino lo que quiero es que nos enfoquemos en el contexto espiritual para que de esta manera podamos, o que la palabra pueda revelarnos el testimonio de Jesús, el cual es el espíritu de la profecía. Debemos obviamente, eso fue lo que el ángel le revela a Juan en Revelaciones o en el libro de Apocalipsis 19:10, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora bien, la pregunta es: ¿cuál es
el testimonio de Jesús, la redención. Y para poder discernir el testimonio de Jesús, esa redención en la Escritura, es necesaria o es necesario discernirla dentro de un contexto espiritual, dentro de esta narración literal. Recordemos que este libro nos revela principios de redención o de la redención, y esa redención es la redención de nuestro interior, amados. De nuestro interior, de nuestro espíritu, de nuestra conciencia, de nuestra alma, de nuestra mente, la cual ha sido esclavizada por nuestra propia naturaleza humana. Por tanto, en este relato histórico, de acuerdo con lo que el ángel le revela a Juan cuando le confiesa que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, ese testimonio es el que este libro nos va a revelar por medio de su narración. Y es por esto que le exhorto a que estemos bien pendientes, a que cuando leamos estemos pendientes de todo lo que vamos a leer. Porque, como dije, si dejamos pasar desapercibidas ciertas palabras que lo más probable tienen una simbología y también la numerología, si no estudiamos, si no escudriñamos ese nombre o ese número, podemos perder el sentido de lo que el texto nos quiere revelar. A través de este estudio también vamos a ir identificando pues todo lo que son metáforas, simbologías, claves teológicas y numerología también. Vamos a empezar discerniendo la primera simbología. Aconteció en los días que los jueces juzgaban que hubo hambre en la tierra. Simbología, la simbología aquí en este texto es hambre en la tierra. No hambre de pan, no sed de agua, sino hambre de la palabra de Jehová. Antes de entrar en esto, quiero decir algo importante. Los traductores bíblicos, con muchas frecuencias, en vez de lidiar con las dificultades que algunos textos nos arrojan, los traductores buscan suavizar ese texto. Pero el hacer esto no es lo correcto, ya que cuando los que estudiamos las escrituras nos topamos con ciertos versos difíciles y ese verso tiene un propósito, yo como maestro no puedo simplemente darle el sentido que yo entiendo que ese texto debe de tener y de esta manera leerlo rápidamente y avanzar al próximo texto. Y esto estoy cansado de mirarlo en muchas clases en las que yo he estado, que pasamos por alto cuando algo es difícil, simplemente o le damos la interpretación que entendemos y soltamos el texto y brincamos al próximo. Si yo hago eso, amado, estoy siendo irresponsable con la palabra del Señor. En otras ocasiones he enseñado que cuando escudriñamos las escrituras, como le dije anteriormente, debemos de hacer un alto, de hacer un espacio y hacerlo con mucho cuidado. Estas frases que están redactadas de una manera muy singular como la que estamos viendo, tienen un propósito subyacente. Es nuestra responsabilidad detenernos en este texto, tomarnos el tiempo y, si es necesario, orarle al Señor pidiéndole o preguntándole qué tú me quieres decir a mí con esto. ¿Cuál es el propósito de este texto? ¿Cuál es el significado? Amén. Así que esto es importante. Estas son preguntas que nos abren la puerta a la revelación. Pero si simplemente queremos que todo venga claro y facilito, de modo que no tengamos ni siquiera que pensar mucho, que no tengamos que lidiar con el texto, que no tengamos que orar al respecto, sino que simplemente apropiarnos de una interpretación que alguien más dijo, que escuchamos por ahí, eso no nos va a ayudar a nosotros a madurar en el Evangelio. No nos va a ayudar
a ser agradables a Dios, porque no estamos siendo responsables con el texto. Recordemos que es nuestra responsabilidad tener la correcta interpretación. Yo como maestro tengo la responsabilidad de traerle a ustedes, el pueblo de Dios, un estudio conforme a lo que la Escritura revela. Siempre en la Escritura, cuando veamos mencionarse hambruna, hambre, lo que el texto busca demostrar no es que es el desagrado de Dios contra su pueblo, su insatisfacción con la conducta de su pueblo, porque no estaban obedeciendo las instrucciones que Dios le había dado. Y en esta época en la que estamos viviendo, lo vemos también. Muchos de nosotros queremos vivir la vida sin obedecer las instrucciones, los mandamientos que están establecidos en la Escritura. Muchas veces nosotros queremos darle la interpretación que nosotros entendemos. Y el texto, es nuestra responsabilidad permitirle al texto que él mismo nos revele esa verdad. No lo que nosotros pensemos, no es lo que nosotros nos imaginemos. ¿Qué tú crees de ese texto? Yo creo tal cosa. ¿Y tú qué tú crees? Y yo creo otra cosa. Y yo creo otra cosa. Y cuando venimos a ver, ya estamos hablando de que ninguno hemos logrado interpretar el texto porque no le permitimos al mismo texto que él se nos revele. Si analizamos nuevamente lo que dijimos acerca del tiempo de los jueces, donde todo el mundo actuaba conforme a su propia justicia en una anarquía, lo que el texto nos revela es que durante ese tiempo la palabra de Dios escaseaba. Por tanto, esa escasez de la palabra de Dios causa una hambruna espiritual. Entonces, el hecho de que en este tiempo de los jueces que hubo hambre en la tierra y en otras ocasiones esta tierra ya yo la he identificado y la he definido. Esta tierra dentro del contexto escritural y espiritual simboliza la mente del hombre, el alma, la conciencia. Lo que nos revela es que el ser humano carecía del conocimiento de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a buscar esto en el libro de Jueces. Busque Jueces 2:10. Y si no lo busca, pues mire, yo se lo voy a leer. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó, escuchen, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y cuando hablamos aquí de conocer, no es como ese conocer que nosotros tenemos en nuestra vida diaria, que a usted le presentan una persona y te dice encantado de conocerte, mucho gusto, esto, aquello, lo otro. No, cuando en la escritura habla de este conocer y mucho más cuando está relacionado con nuestro Creador, ese conocer lo que significa es que haya una intimidad, un conocimiento interior de ti, de Dios. Un conocimiento, que tú conozcas a Dios dentro de ti. Eso es conocerle. Es por eso que cuando en la Biblia habla de que el marido conoce a su mujer, por ejemplo, cuando dice que Adán conoció a Eva, lo que significa es que Adán tuvo una unión marital con Eva. Fueron uno. Y es por esto que cuando decimos que nosotros conocemos a Dios, usted no puede decir que usted conoce a Dios si usted no es uno con Dios. Si usted conoce a Dios desde afuera, usted no lo conoce porque usted no es uno con Dios. Cuando no conocemos a Jehová, nuestra alma se muere de hambre. Necesita el pan de vida y ese pan sabemos que es nuestro Mesías Jesús. Ahora bien, tomando en consideración lo que el texto nos revela de la conducta y forma de vida de Judá viviendo conforme a su propia justicia, deberíamos de hacernos la siguiente pregunta. ¿Estoy haciendo yo
lo que creo que es mejor? ¿Estoy haciendo yo lo que yo considero que es correcto? ¿O estoy obedeciendo los mandamientos, las instrucciones de Dios? ¿O estoy preparando o estoy prestando atención a las verdades de la Escritura y la estoy aplicando a mi vida? Y estas son preguntas que la respuesta, la única respuesta, se encuentra en usted. La respuesta se encuentra en mí. Esa es la pregunta. Cuando nos hacemos este tipo de preguntas, podremos evaluarnos. Debemos de examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Probarnos si Jesucristo está en nosotros. Recuerde que una de las en la teología de Pablo, uno de los principios que Pablo establece mucho es nosotros en Cristo. Nosotros en Cristo. Y él dice que debemos de probarnos si Jesucristo está en nosotros. Recuerden lo que dice la palabra de Dios. El Mesías se manifestará. Es decir, que volverá. Y la Escritura dice que Él volverá para recompensarnos a cada persona de acuerdo con sus obras, ya sean buenas o ya sean malas. Ahora bien, ¿cómo el Señor evalúa nuestras obras? Esta evaluación, esta recompensa, debemos de discernirla conforme a lo que Pablo nos revela en 1 Corintios 3 y de igual manera lo que nos revela en 2 de Tesalonicenses 1:8. Obviamente, yo no voy a explicar, no voy a analizar estos textos. Mi exhortación es que usted busque estos textos y usted mismo, utilizando la metodología, la hermenéutica correcta, usted debe de interpretar lo que Pablo nos quiere revelar por medio de estos dos textos. Busque el discernimiento espiritual. Si somos sabios, deberíamos recibir esas recompensas que el Señor nos tiene preparadas. Volvamos al verso 1. Aconteció en los días que los jueces juzgaban. Aconteció que hubo hambre en la tierra. Y preste mucha atención. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. Dice aquí el texto, un varón fue. Y aquí, al igual que en los textos siguientes, voy a necesitar su atención. Vamos a leer los textos dentro del contexto literal, como la narración, como la escritura, ¿verdad? Como está narrada. Sin embargo, vamos a tener las interpretaciones literal y espiritual, ambas. Por tanto, hermano, cuando oigan la espiritual, le voy a pedir por favor que no se alarme. Les voy a rogar que simplemente disponga su corazón para escuchar lo que Dios le va a transmitir. Luego, más adelante, pues usted decide. Este varón era de Belén de Judá. Y justo aquí vamos a ver esta palabra Belén en repetirse a través de toda la escritura. ¿Por qué razón? Porque quiere mostrarnos un énfasis. Y cada vez que mencione este nombre, este Belén, lo primero que debe de venir a nuestra mente que es el lugar de nacimiento del rey David, su ciudad natal. Y también aprendimos proféticamente que Belén está conectado con el hijo de David, con la simiente de David, la cual sabemos todo que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Mesías. Entonces, junto aquí, en el verso 1, descubrimos algo que este libro de Ruth tiene mucha importancia para que nosotros alcancemos una percepción adecuada para que seamos capaces de discernir al Mesías. Lo que se supone que él haga, y recuerden cómo empezamos. Hablamos del hecho de que este libro de Ruth está fuertemente conectado con el principio de la redención. Por tanto, debemos de aprender que el Mesías está fuertemente conectado con la redención.
Es decir, Él es nuestro Redentor y existe una relación inherente bien estrecha entre la redención y el reino. Y esto es bien importante, amado. Si nosotros no somos redimidos, no podemos tener ninguna esperanza de gloria. Este hombre, un varón de Belén de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él, su mujer y sus 2 hijos. Por definición, Belén significa tierra de pan o casa de pan. En otras palabras, un lugar de provisión, y esto obviamente pues dentro del contexto espiritual. Por tanto, la decisión que tomó este varón no fue la decisión correcta porque abandonó el lugar de provisión de Dios para irse a morar a los campos de Moab. Él, su mujer y sus 2 hijos. Ahora bien, vamos a discernir el testimonio de Jesús en este texto. El testimonio de Jesús lo tenemos que discernir espiritualmente. Este hombre, un hombre de Belén de Judá que fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus hijos, y vamos a discernir la simbología por parte. Este hombre, es decir, este varón, que en hebreo es Ish, este varón simboliza, y preste mucha atención, porque vamos a ver ahora la simbología. Este varón simboliza la naturaleza humana, el Adán o Israel. Su mujer simboliza su propia conciencia, la cual ha sido violada porque salió de Belén fuera de la provisión de Dios. Es por esto que esta conciencia virgen fue virgen, pero ahora es violada porque salió de la tierra que fluye leche y miel. Sus 2 hijos simbolizan la dualidad en la conciencia, y por dualidad entiéndase, pues este claudicar de pensamiento que muchos tenemos en nuestra vida. Esto es lo mismo que Pablo nos revela en Gálatas 5, que habla de la lucha entre la carne y el espíritu. Esa dualidad, ese claudicar entre pensamientos. Y lo que encontramos espiritualmente aquí es la confusión en la que este varón vivía en el tiempo de los jueces. Claudicaba entre esos 2 pensamientos, el obedecer, el desobedecer. Es decir, mañana, hoy desobedezco, mañana obedezco y así sucesivamente. Y esta misma dualidad la encontramos en nuestras congregaciones actuales. Personas que por falta de conocimiento de Dios, y esto recalco, cuando hablamos de conocimiento de Dios, no es como cuando tú conoces a una persona que te la presentan o que tú dices, sí, yo la conozco a ella o a él, lo que sea. No, cuando la Biblia habla de conocer dentro del contexto escritural y espiritual, simboliza unión, simboliza ser uno. Adán conoció a su mujer, es decir, que Adán y Eva llegaron a ser uno, maritalmente hablando, y es básicamente lo que este conocimiento nos quiere transmitir, una unión marital entre tú y tu Dios, entre yo y mi Dios. Eso es conocer a Dios. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de este conocer. Por falta del conocimiento de Dios, es decir, por falta del pan espiritual, viven claudicando entre 2 pensamientos, obedecen hoy, mañana desobedecen. Cuando hay hambre espiritual, amados, la naturaleza humana toma el control. Porque solamente cuando la palabra de Dios mora en el corazón del hombre, en el caso de nosotros, la iglesia, cuando la palabra del Señor mora en nosotros, esa palabra de Dios obrando en nosotros por medio del Espíritu Santo es la única que puede tomar control de nuestra naturaleza humana y someterla al Espíritu, para que lo tengamos claro. O esa naturaleza humana pues también es la carne, como Pablo lo llama. En el relato de hoy encontramos a este varón. Un varón viviendo en un mundo de caos, de un mundo lleno de injusticia, lleno de maldad, de desobediencia. Por tanto, la naturaleza humana tomó el control de su conciencia y lo esclavizó. Eso es lo que pasa cuando nosotros
no obedecemos los mandamientos de Dios. Eso es lo que está ahora mismo aconteciendo en el mundo, que su propia naturaleza los tiene dominados, los tiene esclavizados, solamente para satisfacer los deseos de esa carne. Pero nosotros no podemos hacer eso. Salir de Belén, la tierra de provisión, e irse a otra tierra, a la de Moab, significa que este hombre decide vivir su vida de la manera en la que él entiende, de la manera en que él ve las cosas correctas, haciendo su propia justicia, al igual que todos los demás. Se mueve de un estado de conciencia celestial a un estado de conciencia terrenal, pecaminoso. Y esta decisión es una decisión que trae consecuencias graves. Sabemos bíblicamente que Dios trajo a su pueblo hacia la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel, que dentro de este contexto está simbolizada por Belén de Judá, o de Judea, perdón. Esa tierra que, aunque verdad muchas veces las cosas se nos tornen difíciles, no debemos de abandonarla, amados. Nuestra convicción es innegociable. No importa la circunstancia que nos pueda estar rodeando, nuestra convicción debe de permanecer. Aferrarnos a esa palabra del Señor, aferrarnos a Dios, y dice que el diablo huirá de nosotros. Esa situación va a desaparecer. Abandonar la tierra significa irnos de vuelta a Egipto, a la esclavitud de Faraón, que también dentro del contexto de la historia representa la naturaleza humana que esclaviza. Es allí en la tierra de la promesa que podemos tener expectativas de las bendiciones de Dios, expectativas por su provisión en nuestras vidas. Pero cuando abandonamos la tierra de Israel, que en lo espiritual simboliza esa tierra que fluye leche y miel, la cual sabemos ya que es la misma conciencia del Padre obrando en nosotros. Y esto es una verdad que hay que traerla a las congregaciones. Dice la Escritura que estamos dándole la espalda al accionar de Dios en nuestras vidas, y en vez de Dios bendecirnos y proveernos, nos encontraremos enfrentando su juicio. Y eso es lo que nosotros debemos de esperar cuando desobedecemos los mandamientos, las instrucciones de Dios. Y eso es lo que vamos a ver dentro de unos minutos. Entonces, este hombre de Belén se fue con el fin de vivir en los campos de Moab, él, su esposa y sus 2 hijos. Los campos simbolizan el terreno de cultivo. Y esto es bien importante. El terreno de cultivo es lo mismo que cuando hablamos de la mente. Recordemos que estamos interpretando esto dentro de un contexto espiritual. ¿Por qué? Para que podamos, o mejor dicho, ¿para qué? Para que podamos entender y discernir la verdad de lo que es la redención. Porque somos redimidos, amados. Pablo lo diría de esta forma: se trasladaron del reino de luz al reino de la oscuridad. Vamos al verso 2. El nombre de este varón era Elimelech. Y aquí vamos a entrar entonces ahora a definir quién es este Elimelech. Como todos ya sabemos, a mí me encantan, o me encanta, mejor dicho, siempre cuando yo me encuentro con nombres, con números que se repiten. Y esto se lo sugiero a ustedes también, que cuando estemos escudriñando la Escritura siempre se fijen en los nombres y en los números que se repiten, porque en esos nombres hay un carácter, y ese carácter es el de Dios y está representado en esa persona, y los números nos van a dar mucha información. Así que, y esto nos revela una verdad que nadie ha querido reconocer, y la voy a compartir con ustedes. Mira, todo hombre o mujer escogido por Dios para cumplir el propósito en él o en ella, tiene el carácter del Padre obrando y manifestándose en esa persona por medio del Espíritu Santo. El carácter del Padre está en usted y está en mí. Ese carácter es el Espíritu Santo obrando en usted y en mí
Me refiero a la propia vida del Hijo formándose y manifestándose en nosotros. Este nombre Elimelech se compone de dos palabras hebreas. Eli, que significa mi Dios, y Melech, que significa rey. Por tanto, el nombre pudiera darnos a entender mi Dios es rey o Dios es mi rey. Como usted lo quiera organizar, porque debe ser lo mismo. Ahora bien, considerando el nombre de Elimelech en esa naturaleza humana, debemos de preguntarnos, esa verdad que define el nombre, que proclama que Jehová es su rey, el gobernante de su vida, ¿se refleja en la vida de este varón Elimelech? ¿Armoniza con su vida? ¿Armoniza con su caminar? Bueno, lo que estamos viendo aquí es que en la realidad Elimelech no vivía al nivel de este nombre. No honraba ese nombre Elimelech, que significa que Dios es su rey. ¿Por qué? Porque él no era un hombre que confiaba en la provisión de Dios. Este varón escogió confiar en sus riquezas. Desechó las riquezas espirituales a cambio de las materiales. Escoger hacer tesoro en la tierra y no hacer tesoros en los cielos. Y este varón, de acuerdo con muchos eruditos, dice que este varón pues, era una persona adinerada. Más adelante vamos a encontrar un texto que pudiera darnos a entender este comentario. Elimelech había decidido no vivir una vida que reflejara el amor de Dios, obediente a sus mandamientos. Y en otras ocasiones he dicho que existe una relación bien estrecha entre el amor y los mandamientos de Dios. Porque el Señor mismo nos dice que si lo amamos, guardemos sus mandamientos. Así que si usted ama a Dios, si usted ama a su Señor, entonces usted debe de guardar sus mandamientos. Todos. Dentro del contexto espiritual. Amar a Dios sobre todas las cosas, a su prójimo como usted mismo, buscar el reino de Dios y esa justicia que el reino produce en su vida. Pero vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Cuando la naturaleza pecaminosa toma el control del ser humano, de la conciencia del ser humano, esclaviza, distorsiona los pensamientos del hombre. Recordemos que el primer mandamiento, es decir, el más importante de todo, nos dice que ama a tu Dios, a ese solo Dios, a un único Dios, con toda la fuerza de tu alma, de tu mente y de tu corazón. Y el segundo mandamiento dice que es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tienen en común el amor cuando abrazamos un estilo de vida acorde a los mandamientos de Dios? Bueno, cuando nos sometemos a la palabra de Dios, estaremos manifestando el amor. Y ese amor vendrá porque Dios nos amó primero a nosotros. Y conforme amamos a Dios, vamos a demostrar ese amor de Dios por otros individuos. Desafortunadamente, Elimelech no manifestó ese amor. Y vemos aquí que partió hacia los campos de Moab, él y toda su familia. Lo que revela es que decidió alejarse de Dios, decidió abandonar su tierra, abandonar su convicción y moverse a otra tierra, a otro estilo de vida, el cual no estaba alineado con el estilo de vida de la tierra de Belén. Y nosotros debemos de tener muchísimo cuidado, porque si nos descuidamos, pudiésemos estar moviéndonos de tierra. Y de eso vamos a hablar más adelante. Vamos a continuar ahora con el verso 2. Y una vez que terminemos no vamos a terminar el verso 2, porque ya el video se está alargando un poquito y no quiero hacer videos muy largos. Por tanto, en esta primera parte vamos a terminar con la primera mitad del verso 2. Y dice: el nombre de aquel varón era Elimelech, que ya hemos identificado y hemos hablado de este nombre Elimelech. Y ahora dice, y el de su mujer, Noemí. Vamos a definir el nombre de Noemí, porque en el próximo video vamos a estudiar los nombres de sus hijos, que eran Mahalión o Malón y Kelión.
Esto en esta parte es bien importante y le voy a pedir que por favor no se la pierda, porque de ahora en adelante es que se va a poner las cosas buenas, porque vamos a tener muchas interpretaciones espirituales para que ustedes vean la importancia de buscar el testimonio de Jesús en la profecía. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Ya hemos identificado el nombre de este varón, que ya sabemos que se llama Elimelech y sabemos lo que significa. No seamos como Elimelech. Si Dios nos ha dado un nombre, y voy a hacer un alto aquí. Una vez que nosotros hemos nacido de nuevo, Dios nos da un nombre. Y ese nombre es sobre todo nombre. Y aunque yo sé que esto no se enseña en nuestras congregaciones, pero es mi responsabilidad enseñarlo. Ese nombre es Jesús. Jesús, porque Efesios nos dice que Dios nos dio a Jesús, al Mesías por cabeza, a nosotros que somos su cuerpo, un cuerpo. Por tanto, si Jesús tiene un nombre, ese nombre fue dado a ese cuerpo. Todos nosotros somos Jesús. Ahora la pregunta es, ¿estamos nosotros honrando el nombre de Jesús en nosotros? ¿Está usted honrando el nombre de Jesús en usted? Y aunque yo sé que esto no se enseña en nuestras congregaciones, pero es importante que esta enseñanza llegue a los altares de nuestras congregaciones. Porque si la gente no entiende esto, no va a tener esperanza de gloria. Volvamos a Noemí. Dice que el nombre era Noemí. Se traduce en inglés como Naomi. Naomi, y esto viene del hebreo, a buscarlo aquí rapidito, es del hebreo Numi. Numi, que es el Strong 5281. Es Noemi o Naomi. Si usted se llama Noemí o se llama Naomi, pues usted sabe que es el mismo. Ahora bien, Noemí, dentro del contexto hebreo, hace referencia a una persona agradable, placentera, simpática, y además de ser simpática, pues también se considera una persona hermosa. Así que ese es lo que significa Noemí, y de este nombre entonces vamos a hablar más adelante, porque luego vamos a encontrar los nombres de sus dos hijos. Amados, estamos hablando acerca de una persona que se ha alejado de la presencia de Dios. Una persona que ha decidido abandonar su tierra, en este contexto Belén de Judea, que es la tierra que fluye leche y miel. Hablamos de alguien que por su propia decisión y conforme a lo que le estaba rodeando en este mundo, decide abandonar esa tierra, es decir, decide alejarse de Dios e irse a otra tierra, abandonar el reino e irse de nuevo irse de nuevo a la tierra de pecado. Hablamos de Misraim, que es Egipto. Perdón, se me había ido el nombre de Egipto de la cabeza, porque no estamos hablando de Egipto. Y vemos que ese hombre vivía confundido con una dualidad de pensamiento en si obedecía, si no desobedecía. Y vamos a ver, ¿verdad?, que este hombre también vivía en la tierra de Moab, haciendo lo que le parecía, viviendo la vida conforme a su voluntad, conforme a su propia justicia. Pero más adelante vamos a ver cómo este hombre es restaurado nuevamente y traído de nuevo al reino. Pero eso lo vamos a averiguar en el transcurso de estos 4 capítulos que está compuesto el libro de Ruth. Gracias por su patrocinio. Será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Chao.